consultora colaborativa, reveló que actualmente los chilenos prefieren vivir solos, pasando de ser un 7% en 1990 a casi un 20% en el año 2022. Para profundizar en este tema, estamos aquí en el estudio con Trinidad Vidal, ella es directora de Política Pública de Déficit Cero. Bienvenida, Trinidad. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Bueno, lo primero, ¿este es un problema, un fenómeno que se da en los países de ingreso medio como es Chile hoy día, en torno a los $30.000? ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa, más bien es un tema, no sé si decirle problema, que está pasando en el mundo entero. Una tendencia. Una tendencia, exacto. O sea, hoy día, como decías tú bien al principio, nosotros en los años 90 teníamos un 7% de personas que vivían solas, que se definen como hogares unipersonales. Hoy día tenemos un 20%, ¿ya? Y eso en otros países también está pasando, incluso con mayor relevancia. Y hay países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también está pasando que, por ejemplo, existen los ministerios o las oficinas de la soledad, que en el fondo se encargan también de hacerse cargo un poco de esta realidad. Ya. ¿Y la persona que vive sola es porque quiere vivir sola, porque perdió a su familiar, porque se le murieron los parientes? ¿Cuál es el fenómeno que hay detrás de esta cifra? Súper buena pregunta, porque hay hartos fenómenos. Es difícil categorizarlos en uno. Nosotros lo que estudiamos, asociado a la falta de acceso a la vivienda para este grupo, tiene que ver con personas que, por un lado, pueden decidir vivir solos por cosas, circunstancias de su ciclo vital, de alguna manera. Los más jóvenes porque se preparan, porque juntan plata, porque están trabajando, porque se emancipan de su familia. En edades más avanzadas muchas veces tienen ciertas rupturas familiares que los hacen vivir solos, todo en general cruzado por mucha precariedad laboral, porque de a uno cuesta más juntar ingresos. Y después personas mayores que también están terminando su vida y a veces o se separan, tienen algún tipo de quiebre o deciden vivir solos, y algunos que son personas pensionadas, que también empiezan a quedarse solos. Eso también pasa. O sea, es por decisiones personales, es decir, las personas que deciden no estar en pareja y no tener hijos, pero también es por circunstancias de la vida que van haciendo que las personas vivan solas. Ya, y mayoritariamente, de acuerdo a lo que vi en los estudios preliminares, ¿son los jóvenes los que viven hoy día solos? No, no necesariamente, no. Mira, o sea, por supuesto que hay varios. Nosotros en nuestro estudio nos concentramos en un grupo bien específico, ¿ya? Que son las personas que arriendan caro, ¿ya? Y que por lo mismo están en una situación de vivienda muy precaria, ¿ya? Y estas personas, en general, en los hogares unipersonales en general, son más o menos un 30%, son adultos mayores. Ya. Y hay un porcentaje importante también de hombres, ¿ya? Y que eso lo hace Hombres más que las mujeres, en el fondo. Sí. ¿Y eso tiene alguna explicación? Tiene harto que ver quizás hay mucho, y de hecho nosotros los perfilamos, siempre pensando en el acceso a la vivienda y la dificultad que tienen en el acceso a la vivienda. Y uno de los perfiles son los hombres separados, ¿ya? Porque de alguna manera cuando las familias se separan es muy difícil y son muy pocos los que pueden tener dos hogares, ¿ya? Entonces son muchos hombres, algunos separados, otros que derechamente, lo que te decía antes, nunca se estabilizaron, nunca tuvieron familia, pero sí, hay un perfil de hombres importante. ¿Y la persona que vive sola y que arrienda, tiene alguna esperanza de poder postular algún beneficio del Estado? Que uno ve que el déficit son más, ¿cuántos? 630.000 viviendas. Un poco más. Un poco más a esta altura. Y pensando en que siempre hay que postular en familia para tener más puntos y todo eso, una persona que está sola, que tiene, no sé, 50 años y quiere acceder a una vivienda, ¿puede hacerlo o la política pública no se ha hecho cargo de ellos? Súper buena pregunta, porque la respuesta es no. Es no, ya. ¿Ya? O sea, tiene matices, por supuesto, como todo, pero en el fondo nosotros vemos que hay un déficit de vivienda, que es lo que tú nombrabas, pero también está la demanda por vivienda social, ¿ya? Por vivienda pública, y ese número es enorme, ¿ya? Donde están las personas que viven en déficit, campamentos, personas allegadas, personas hacinadas, personas con viviendas irrecuperables. Y además están las personas que arriendan muy, muy caro, más del 30% de sus ingresos lo gastan en arriendo, entonces están en permanente fragilidad habitacional, ¿ya? Rápidamente pueden o caer en déficit, o a veces su situación es bastante más precaria incluso. Nosotros entrevistamos personas que pagaban en algunos meses el 150% de sus ingresos en arriendo. O sea, puede llegar a ser una locura, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, estas personas, como tú decías, un caso de alguien de 50 años, hoy día en principio no puede, o sea, derechamente... O sea, no clasifica, el Estado tiene que privilegiar una familia con matrimonio, probablemente. Exacto. Con 2 niños chicos. Es un tema de focalización. A los 50 años no puede, ¿ya? Y eso para la vivienda propia. Para el subsidio de arriendo,
tampoco puede. Han habido esfuerzos, el año pasado hubo un llamado donde se incorporaron de alguna manera los hogares unipersonales, pero siempre compiten con quien viene con 2 niños Claro. o un allegado y ese tipo de perfil. ¿Y ahí qué podemos hacer? Porque el estudio de ustedes, claro, dice que el 20% más o menos vive solo al 2022, pero Sí. vamos a tener próximamente los resultados del censo, que a lo mejor nos muestran una cifra incluso más grande en porcentaje, ¿o no? Es probable, porque Sí. por ahí va la tendencia. O sea, esto no tiene que ver, o sea, no es un tema aislado de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en el mundo, de cómo está la demografía, de alguna manera. Tiene también todo que ver con la baja de la natalidad, con las decisiones que están tomando las personas que son distintas a las decisiones que tomaban antes, decisiones vitales, ¿ya? Entonces, en ese escenario es súper relevante pensar en formas de incluir a los hogares unipersonales como parte del destino de la política habitacional. Y no solo del tema vivienda, ¿ya? Nosotros somos Déficit Cero, una organización que está concentrada en estos temas, pero el estudio es súper interesante porque refleja el abandono en que se sienten estas personas, más allá de que quizás no son los más vulnerables de los vulnerables, pero son personas que sienten abandono de parte del Estado y de la sociedad en general y cierta invisibilización por el hecho de estar solos. Ah, pues, la mayoría que pertenece al estrato medio, clase media, podríamos denominarlo en Chile. Media baja, o sea, yo creo que está bastante distribuido. Por supuesto que también hay hogares unipersonales en los sectores altos que hoy día tienen otro tipo de problemática, ¿ya? Pero nosotros sí creemos, respecto a tu pregunta de qué hacer, que en el caso de la vivienda hay que empezar a mirarlo y a mirarlo en serio, a diversificar soluciones. La emergencia habitacional es tremenda y no necesita de un solo tipo de solución de parte de un solo tipo de actor, ¿ya? Necesita diversificar. Y en ese escenario potenciar temas de arriendo o ayudas de otro tipo que les permitan acceder a la vivienda de manera más estable y tranquila. Claro, pero ¿qué incentivo, me pregunto yo, va a tener la política pública para llegar a solucionar el problema de hogares donde hay solo uno? Cuando la prioridad es aquellos que hay 4, 5 personas con dependencia, todo lo que vemos permanentemente como argumentos para hacer política. Estamos con el Chile Cuida, además, por ejemplo, que se lanzó esta semana. Quizá debería ser parte del Chile Cuida también esto, un brazo de... Exacto, porque también justamente, tiene harto que ver con la esfera de los cuidados, ¿ya? Porque son personas que están solas y muchas veces no es por una decisión, a veces sí, ¿ya? Sí. Entonces está todo bastante ligado a cómo cuidamos y cómo nos cuidamos entre nosotros, ¿ya? Y respecto a cuál es el incentivo es que son un 20% de la población, ¿ya? No es, o sea, de los hogares de alguna manera, no es poco, ¿ya? Entonces, ese tiene que ser el principal incentivo y efectivamente es un fenómeno más o menos nuevo, entonces tiene sentido que lo estemos levantando ahora. Ya, y desde ese punto de vista, ¿hay alguna política pública, hablando del tema, que se pueda rescatar de otros países? Algunos, tú lo comentabas al principio, está el Ministerio de la Soledad, quizás los países desarrollados con mayores ingresos nos llevan mucha ventaja en esto. ¿Hay algo, una idea, alguna propuesta que sea interesante compartir? Mira, yo creo que respecto a este estudio, y por eso yo los invito a todos a leerlo, está en nuestra página web www.deficitcero.cl. Algo que fue súper interesante, ¿ya?, es que son muy distintos, ¿ya? Es difícil hablar de los hogares unipersonales como si fueran una gran cosa. Es distinto cuando son adultos mayores a cuando están recién partiendo en una etapa de la vida. Algunos se van de la casa a los papás, se quieren emancipar, eso es lógico, 25 años, solito ya. Claro, no sé si el Estado debiera entregarle una vivienda propia a ellos en ningún caso. Pero sí en el mundo hay iniciativas que tienen que ver también con ayudarlos a cohesionarse de alguna manera, o sea, sistemas de cohabitación, sistemas de comunidad y también flexibilizar instrumentos de arriendo o de ayudas que les permitan a aquellos que están en etapas más transitorias poder moverse de una etapa a otra. Ya. ¿Y no sabemos si esa gente, ese 20% vive feliz? ¿No lo dice el estudio? No, porque hay gente que le gusta estar sola, por eso te pregunto. Es que eso es súper importante, porque algunos, como te decía, son proactivamente hogares unipersonales. Claro. Toman la decisión y están bien con eso, a pesar de que les cuesta el tema del acceso a la vivienda y sienten una presión permanente. Algunos no, algunos es porque la vida les ha tocado, ¿ya? Y más allá de si son felices o no, que creo que es una súper buena pregunta y que habría que profundizar en eso, sienten una presión enorme en términos financieros, sienten una vulnerabilidad tremenda porque su vida es muy inestable y se sienten solos, en general, y abandonados por la política pública, invisibilizados, de alguna manera no se sienten con derecho,
porque están solos. Claro, hay que ver cuánto de ese 20% eventualmente necesita del Estado de Chile para algo, porque hay gente que a lo mejor vive feliz sola y no necesita del Estado y déjenme tranquilo nomás. Nosotros tenemos identificados que más o menos 540.000 familias que son hogares unipersonales necesitan algún tipo de ayuda Algún tipo de beneficio, ya. para acceder a la vivienda, ya sea porque están arrendando muy caro, que les pasa mucho, porque como son un puro perceptor de ingresos, entonces arriendan, les sale muy caro el arriendo, o necesitan mejoramientos en su vivienda, porque son muy precarias, o simplemente viven en campamentos, son allegados, etc. ¿Y se sabe eso, a propósito de eso, dónde viven las personas solas? ¿Viven más en casa, en departamento, están más en Punta Arenas que en Arica o más en Santiago? Mira, es interesante porque nosotros logramos en este estudio hacer una especie de trayectoria habitacional, ¿ya? De cómo son las decisiones que van tomando las personas en cuanto a la vivienda en función de su hogar unipersonal, ¿ya? Entonces, las personas suelen partir en función de cuando son más vulnerables, suelen partir, por ejemplo, arrendando una pieza en un CITE. Claro, chiquitito, parten Claro. chiquititos, ya. Y por supuesto que esto no es cíclico, ¿ya? Porque a veces empiezas a tener una peor situación o una mejor y eso va cambiando, pero pasa desde arrendar una pieza en un CITE hasta poder arrendar con un contrato formal un departamento, que es algo súper difícil, porque para arrendar con un contrato formal en un departamento necesitas... El aval. O sea, por lo menos, o que tus ingresos te den, ¿ya? Y entre medio hay muchas opciones, ¿ya? Que tienen que ver con hacer comunidad con otras personas, arrendar una pieza en un departamento, o yo arrendar y subarrendar, pero la mayoría de esas opciones están muy cruzadas por la informalidad en el arriendo. Trinidad Vidal, directora de Política Pública de Déficit Cero, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a ver cómo se toma esto, que es un insumo. Ojalá que alguien lo recoja y se pueda hacer algo para ayudar a ese 20% de hogares que tienen solo un componente. Eso. Puede ser una